Ya estamos aquí, todos juntos, fantástico, para este nuevo encuentro de Alquimia Dorada, donde el día de hoy íbamos a hablar del Tao de las estaciones. La semana pasada veíamos unos conceptos básicos de cómo mantener ese equilibrio entre esta estructura que denominamos el yin y el yang, cómo podemos visualizar, ¿no?, esas épocas o esos momentos de exceso, cómo podemos identificar esas, vamos a decir, como ausencias o carencias de esta energía, que luego, bueno, pues también va a estar asociado o vinculada a comportamientos, actitudes. Hablábamos de una relación, ¿cierto?, que se tiene entre este yin y el yang, y cómo podemos, bueno, pues ir conectándonos con esta mirada en términos energéticos hacia la vida. El día de hoy vamos a profundizar un poco más en este concepto de entender la vida en términos energéticos, más allá de una mirada psicológica, más allá de una mirada incluso a veces, bueno, antropológica o social, ¿no? Es decir, vamos a ir entendiendo que lo que nos ocurre o los eventos que experimentamos en la vida están sujetos a unas características energéticas en las cuales nos desenvolvemos. Es una especie, bueno, pues como hablamos, ¿no?, de este entorno que nos rodea, nosotros estamos inmersos dentro de ello, y esa energía que nos rodea adquiere unas cualidades, unas particularidades, una peculiaridad que se va a ver reflejada en nuestra estructura psíquica, en nuestros tipos de pensamiento. A veces decimos, ¿no?, que nuestra mente, pues quizás nos cuesta liberarla de pensamientos, pero no surgen los mismos tipos de pensamiento en función de con quién estamos, en función de dónde estamos. Es decir, que pareciera que el pensamiento de esa estructura psíquica se modula, ¿no?, a través de las características energéticas que nos rodean. De igual manera pasa con la estructura emocional. No nos sentimos de igual forma cuando estamos en un lugar, cuando estamos en una estación, en un clima. Es decir, que nuestro estado anímico, nuestras emociones, también se ven influenciadas por ese entorno en el cual nos estamos desenvolviendo. A partir de ahí, nuestro comportamiento, nuestro actuar, eso que denominamos personalidad, pues nos damos cuenta de que también adquiere matices en función de ese entorno en donde nos encontramos. Y eso pues quizá lo podamos ver reflejado en las actitudes, en los comportamientos, incluso en los gestos, ¿no?, de personas o individuos que forman parte de un colectivo que llamamos nación, país. Es decir, que cuando vemos a alguien que podemos, digamos, en nuestro imaginario ubicar en Italia, pues a lo mejor hay ciertos comportamientos, ciertas actitudes, ciertas expresiones, incluso corporales, que están sujetas, ¿no?, a eso que nosotros, en nuestro mundo interno, denominamos o definimos como Italia. De igual forma pasa si mencionamos o imaginamos a alguien de Grecia, si imaginamos a alguien de, bueno, eh, independientemente de la zona geográfica donde nos vayamos a ir con nuestra imaginación a visualizar cómo es alguien de allá, vamos a ver que hay rasgos que son peculiares de ese tipo de personas que viven allá. Y esos rasgos no es que hayan sido elegidos, por así decirlo, por los individuos. Están sujetos a, bueno, ciertos, eh, vamos a decir, como impactos energéticos que esos seres humanos reciben en ese entorno, como puede ser la alimentación, que ya vimos en el taller propiamente de alimentación consciente, ¿no? No en todos los territorios hay el mismo tipo de alimentos, y digamos la oscilación de esos alimentos en función de las estaciones pues no se da de igual manera. Entonces ese alimento, bueno, pues genera, ¿no?, una estructura psíquica, una estructura emocional, genera una sensación corporal, un tipo de conducta o de hábito, de comportamiento, es decir, condiciona ciertos rasgos de personalidad.
Pasa igual con el clima, pasa igual con esto que vamos a conversar el día de hoy, ¿no? De las estaciones, de esa energía que va modulando y va haciendo que, bueno, pues eso que denominamos fronteras no sean tanto elegidas en términos teóricos, sino que cuando uno pasa, ¿no? Por así decirlo, de un territorio a otro, se da cuenta de que hay un cambio en esa estructura energética que se ve reflejada en las condiciones sociales de esos colectivos y también evidentemente en las condiciones de los individuos que lo forman. Es decir, que la manera de construir una casa pues es diferente si nos vamos al norte de Europa, si nos vamos al centro de África, si nos vamos al sudeste asiático, si nos vamos en cualquiera de las regiones del planeta donde vayamos a observar cómo el ser humano ha ingeniado, ¿no? en su bueno, pues creatividad la posibilidad de construir una casa, pues nos vamos a dar cuenta de que está sujeta a unas condiciones que, bueno, pues denominamos clima, unas condiciones que denominamos estaciones, unas condiciones energéticas, que más las logramos identificar, más las podemos visualizar con claridad, más nos vamos a poder adaptar a ellas. Algo que a día de hoy, bueno, pues sobre todo en las ciudades o en los países que se consideran desarrollados, pues se está medianamente perdiendo. Nos damos cuenta de que uno va en un auto y el auto está climatizado y pone una temperatura, independientemente de la estación o del clima que haya fuera de ese auto, al interior del auto se sostiene sin un cambio más o menos aparente el ambiente, ¿no? Al interior de ese vehículo. Pasa igual en las casas o en los lugares de trabajo. Uno está bueno, pues en su casa o en ese lugar de trabajo, y independientemente de que afuera haga calor, de que afuera esté lloviendo o nublado, que haya humedad, independientemente de cuál sea esa estructura energética que predomina en el exterior, al interior, bueno, pues se modula, se regula y se sostiene unas condiciones que son las que nos están generando ese impacto y por consiguiente son a las cuales nos estamos adaptando de forma inconsciente. El cuerpo biológico tiene esa, digamos, plasticidad para adaptarse al entorno y a partir de ahí, ¿no? Pues todo lo que éramos o cómo éramos en ese entorno en relación a esas estaciones, en ese entorno en relación a ese clima, pues empieza a desaparecer porque ese impacto que fluctuaba, que cambiaba, que era, bueno, pues de una u otra manera modulaba esa estructura energética, pues nos damos cuenta de que lo vamos sosteniendo, lo vamos dejando, bueno, pues con cierto grado de, bueno, pues de continuidad, no hay esa modulación y eso también, bueno, pues nos va haciendo a nosotros seres que nos damos cuenta de que no tenemos esos picos, digamos, en nuestras emociones, no nos sobreexcitamos, no nos deprimimos, es decir, no vamos, ¿no?, a ese exceso de yang, a ese exceso de yin que veíamos el otro día a la hora de manejar los alimentos, a la hora de manejar la vestimenta, pues nos damos cuenta de que la ropa que elegimos está sujeta a esas condiciones, pero son unas condiciones medianamente, vamos a decir, artificiales, ¿no? Porque luego uno sale a la calle y eso que eligió como vestimenta es válido para el interior, tanto de la casa como de ese lugar de trabajo o en esos lugares donde digamos, realizamos el ocio, pero salimos a la calle y quizás esa vestimenta no nos acompaña para ese clima. Y no queremos, en realidad, que nos acompañe para ese entorno. Lo que buscamos es, ¿no?, realmente toda nuestra vida, sin darnos cuenta, lo que estamos haciendo es llevándola hacia ese ambiente artificial que podamos manejar, que podamos modular y que buscamos que sea, bueno, pues, o que tenga cierto grado de bueno, pues como placentero, como bienestar, como algo medio tropical, ¿de acuerdo? Para no tener un exceso de calor o para no tener un exceso de frío, un exceso de sequedad o un exceso de humedad. Entonces vamos intentando poco a poco construir ese hábitat de forma artificial e inevitablemente eso pues nos va a llevar,
¿no? Estos días que sacaban la información cada vez más pública, más visible, ¿no? De inteligencias, digamos, fuera del planeta, pues nos va a llevar, ¿no? Poco a poco, no solamente a construir esa inteligencia artificial o darnos la posibilidad de tener un cuerpo biónico, sino que nos va a llevar a construir un hábitat prácticamente 100% artificial. Porque nos resulta, en apariencia, más sencillo construir, ¿no? Ese hábitat que reconocerlo, conocerlo y adaptarnos a ello. Hay algo, sobre todo en las mentalidades occidentales, que nos gusta imponer nuestra voluntad, nos gusta imponer nuestro criterio y desde ahí decidir y elegir cómo y qué y dónde y cuándo, y eso hace que, bueno, pues estemos construyendo, pudiéramos decir, nuestros propios invernaderos donde, bueno, pues desarrollar nuestra vida, no solamente un invernadero para cultivar los alimentos que consumimos o las granjas, ¿no? De los que se alimenten con los animales, ¿no? Todo un artificio, ¿no? En todo ese proceso de alimentación, de nutrición de esos animales, todo un artificio, ¿no? En su vida como algo cíclico, biológico, pues está interrumpido, ¿no? Está manipulado, está intervenido. Entonces todo eso también va a ir adquiriendo, ¿no? Una importancia cada vez más impactante en el ser humano. Entonces el día de hoy vamos a, bueno, pues conversar de la importancia que tiene el estar conectados con las estaciones, el estar conectados con el clima, el estar conectados con el hábitat, con el entorno, poder entender que ese hábitat y ese entorno modula, ¿no? Ciertas características del individuo y del colectivo, y que eso hace que, bueno, pues en algunas regiones pues haya un grado de prosperidad u otro, o haya un grado de bienestar u otro, o haya un estilo de vida u otro. Es decir, que desde esta mirada pudiéramos decir que el libre albedrío como tal, o la voluntad de elegir como tal, cuando observamos la vida en términos energéticos, nos damos cuenta de que poco dentro de esos hábitats naturales podemos elegir, y mucho pudiéramos adaptarnos a ellos para encontrar esa naturaleza o esa esencia que habita en nuestro interior, y desde ahí vivir con esa plenitud o con ese gozo de sentirnos vivos y estar en contacto directo con la vida. Por el otro lado, pues ya conocemos cuál es ese modelo, ¿no? De artificialidad que se va construyendo, y que, bueno, pues aquí estamos, ¿no? Utilizando tecnología digital para mantener este tipo de conversaciones, de coloquios, y, bueno, pues hay una inercia, ¿no? Fuerte que se implanta en relación a ese artificio. Entonces, para aquellos que andan buscando, como, bueno, pues este pez koi, ¿no? Ascender por el río en la dirección de esa puerta del dragón y experimentar una transformación y vivir su vida bajo unas características naturales que están sujetas a su propia esencia, digamos, guardada en su propia biología, pues el día de hoy vamos a hablar de este Tao de las estaciones. De forma general vamos a ver un modelo que podemos considerar teórico, que está basado en los 5 elementos, para entender un movimiento, para entender un flujo, para entender unas fases, unos estados, por los cuales, bueno, pues todo se desarrolla, todo se manifiesta. Cuando observamos a través de este modelo la vida y nos observamos a nosotros, podemos empezar a tener una especie de, bueno, pues un mapa, una guía para identificar en qué parte del proceso nos encontramos, y por consiguiente de dónde venimos y hacia dónde vamos dentro de este tipo de procesos, ¿no? O de etapas. Vamos a reconocer cuáles son las características de cada uno, por consiguiente no vamos a proyectar unas características que no estén sujetas a cada etapa en la que nos encontramos. Entonces nuestros objetivos, nuestras metas las vamos a poder ubicar en un lugar dentro de este modelo, y no vamos a buscarlas en una fase o en un tiempo que no corresponde.
no vamos a buscar emociones o estados internos de, vamos a decir, como incluso anímicos, en un lugar, ¿no?, dentro de este modelo que corresponden a otro. Es decir, que nos va a permitir vivir el aquí y ahora con mayor conciencia, con una mayor comprensión, permitiéndonos unir, vamos a decir, ¿no?, nuestro aspecto femenino que experimenta la vida y nuestro aspecto masculino que entiende eso que está experimentando. A veces, dentro de todo este trabajo del autoconocimiento, la autoexploración, se dan dos tipos de, vamos a decir, de crisis existenciales. Una de ellas ocurre cuando tenemos una experiencia y no logramos entender la experiencia. Por ejemplo, un desdoblamiento astral, tenemos, bueno, pues una bilocación, nos vemos o vemos nuestro cuerpo biológico, tenemos una percepción de la realidad desde un lugar desconocido, no estamos entendiendo qué está pasando. Bueno, esa experiencia termina, retomamos la conciencia, vamos a decir, ordinaria, y no entendemos qué ha pasado. No logramos esa experiencia que hemos tenido en términos mentales, no logramos entenderla. Pongo este ejemplo, podría haber muchos otros, ¿no? Experiencias, vamos a decir, como extrasensoriales o experiencias que están vinculadas a la parapsicología, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay un tipo de crisis en el sentido de que he tenido o hemos tenido una experiencia que no logramos entender, no sabemos el por qué o el para qué, y nuestra mente no adquiere paz, ¿no? Y necesitamos salir en búsqueda de un entendimiento, de una comprensión, de saber un qué o un por qué de esa experiencia. Y a veces ocurre, digamos, como del otro lado, ¿ya? Tenemos el conocimiento, sabemos teoría, información, bueno, somos, digamos, o tenemos, ¿no?, cierta cercanía con lo académico, con lo teórico, y tenemos una cantidad de información, pero no tenemos la experiencia de la que habla esa información. Hemos leído libros, hemos ido a clases y sabemos, por ejemplo, ¿no?, conocemos que existen esos viajes astrales, utilizamos el mismo ejemplo, pero no he tenido esa experiencia, ¿no? Y por más que a lo mejor pongo en práctica técnicas, o por más que voy a algún tipo de curso o hago algún tipo de dinámica, pues en realidad no he tenido la experiencia. Y ahí aparece otra crisis, ¿no?, que bien puede construirse a raíz de la duda, dudamos de nosotros mismos, dudamos si será real o no será real. Bueno, aparece una crisis donde no logramos sentirnos parte de todos aquellos que sí han tenido la experiencia, nos vemos raros o no nos vemos raros, dependiendo de cómo queramos mirar la situación. Lo cierto es que estas dos, vamos a decir, crisis aparecen, y este modelo que vamos a hablar el día de hoy nos permite liberarnos de ambas. Vamos a tener un modelo teórico para poder entender, y la propia experiencia la estamos viviendo en el aquí y ahora. Constantemente está ocurriendo esto que en términos teóricos vamos a conversar el día de hoy. Entonces nos va a dar la oportunidad de que vamos a entender nuestro cerebro, ¿no?, puede hacer ciertas sinergias entre ese lado, como denominamos, femenino, masculino o derecho-izquierdo. Bueno, en términos absolutos vamos a entender que va a haber una unión de esa experiencia. Vamos a poder ver, como pasa por ejemplo con la geometría, ¿no? Podemos ver una flor y percibir su color, percibir su aroma, su textura, incluso su sabor, y por el otro lado podemos entender qué tipo de flor es, qué tipo de características tiene, cómo crece, cuál es el ambiente que le gusta, propiedades terapéuticas, es decir, ¿no?, la geometría, cuántos pétalos tiene, en fin, logramos, ¿no?, unir en esa experiencia un conocimiento. Entonces esa experiencia se enriquece. Ahí aparece esta sensación como de plenitud, ¿no?, porque nuestros dos aspectos están unidos en ese aquí y ahora. Entonces el modelo de hoy, que habla o está basado en esos 5 elementos de lo que estamos hablando, lo vamos a explicar en relación a las estaciones. Es decir, el modelo de los 5 elementos, para los que a lo mejor tienen alguna disciplina que ya los trabajen, pues puede ser relativamente sencillo entenderlo, visualizarlo y trabajarlo, pero para los que no tienen ese conocimiento, pues a lo mejor requiere de un tiempo que en este tipo de encuentros pues no estamos teniendo.
Entonces, vamos a decir que todos conocemos las estaciones, independientemente de dónde vivamos, bueno, pues aunque sea incluso en los trópicos o en el Ecuador, nos vamos a dar cuenta de que sí, en términos teóricos, todos sabemos que hay esas estaciones y cuál es, ¿no?, como su proceso, cuáles son sus fases, cuál está una antes que la otra, o cuál viene una después de la otra. Entonces es un modelo mucho más cercano para todos, independientemente del conocimiento que cada uno de nosotros tengamos. Y también va a ser un modelo que rescate esta idea de vivir, ¿no?, en conexión con la naturaleza. Hablamos en los encuentros anteriores de que había bueno, para esta transformación del pez koi, había vamos a decir, pilares, ¿no?, de acción para transformar ese mundo interno y generar ese despliegue, ¿no?, o esa transformación, esa mutación de pez koi a dragón. Uno de ellos era la alimentación, otro de ellos era, bueno, pues todo aquello que podemos considerar nuestro pasado o esa influencia, ¿no?, de nuestro pasado. Habíamos hablado de la estructura psíquica, habíamos mencionado, ¿no?, esa energía vital o sexual, habíamos conversado del hábitat del entorno y el día de hoy, bueno, pues ahí vamos a poner la atención, ¿no?, en la influencia que tiene este hábitat y este entorno. Entonces, en un principio, en un inicio, como un comienzo, en el mundo visible, vamos a observar la primavera. Sabemos que la primavera pues viene después de una época que llamamos invierno, y vamos a ver que esa primavera tiene una energía, por así decirlo, como explosiva, tiene una energía que pudiéramos decir que viaja en todas las direcciones. Si vemos una planta, un árbol, pues tanto las ramas como las raíces, en su eje vertical, crece en todas las direcciones. Es decir, que hay una época de la vida, que podemos decir nuestra primavera, ¿cierto?, donde nos vamos a experimentar en todas esas direcciones. Va a ser un campo, un área de exploración. Nos vamos a permitir, bueno, pues ir en todas esas direcciones sin considerar que eso es una distracción o sin considerar que eso es una falta o una carencia de atención. Es decir, que vamos a necesitar aceptar que hay una etapa de la vida que esa energía necesita explotar y salir en todas las direcciones, recorrer, buscar nuevos horizontes y tener nuevas experiencias. Ya sea que queramos hacer un tipo de proyecto, ya sea que, bueno, queramos ir a un lugar a conocerlo por primera vez, independientemente de dónde veamos el principio o el comienzo de algo, nos vamos a dar cuenta de que si le damos esta connotación, estas características explosivas, digamos, en apariencia, ¿no?, caóticas, porque puede ir en todas las direcciones, sí nos vamos a dar cuenta de que lo busquemos de forma consciente o no, es algo que es intrínseco a estos movimientos. Entonces queremos ir a un lugar y ya estamos buscando, ¿no?, qué ir a visitar, qué ir a recorrer, queremos, ¿no?, abarcar todo de ese lugar. Luego a lo mejor nos daremos cuenta de que tenemos que descartar y elegir, y bueno, pues ahí nuestra, digamos, como plan de ruta, ¿no? Pero en un principio queremos abordar y abarcar todo. Cuando vemos esa etapa, ¿no?, bueno, pues en unos primeros comienzos, esos niños, ¿no?, esos preadolescentes, pues necesitan explorar diferentes áreas para desarrollar sus habilidades. Entonces, toda esa exploración, ¿de acuerdo?, va a ser la que dé luego la posibilidad de madurar en alguna dirección un poco más concreta, pudiéramos decir. El caso es que la primavera tiene esta característica, como digo, explosiva, donde la energía va en todas las direcciones. A la hora de, bueno, pues tener nuestra propia experiencia de vida y vivir nuestra propia primavera, si nuestra primavera no tiene estas características, pues va a dar una connotación a ese bosque, va a dar una connotación a lo que será aquel verano y lo que será, ¿no?, aquella maduración de los frutos.
Entonces no nos habremos nutrido, ¿no?, de todas esas experiencias, y no nos habremos nutrido, ¿no?, bueno, pues de todos esos horizontes que teníamos por recorrer. Entonces vernos a nosotros mismos en una época de cambio, en una época de transición, donde queremos comenzar de nuevo, ya sea en un nuevo territorio, en un nuevo trabajo, si no le damos o no acompañamos con esta energía, pues nos estamos limitando en, bueno, pues todo lo que vendrá, ¿no?, en este ciclo. Entonces la primavera, vamos a decir que es un comienzo que brota, ¿no?, aparentemente, bueno, pues de forma, vamos a decir, como a veces imperceptible, ¿ya?, que va adquiriendo presencia, hasta que llega un momento en que, bueno, pues lo llena todo, ¿ya? Entonces, este proceso donde esa primavera brota o comienza, necesitamos, por así decirlo, como cuidar, preservar, vamos a decir, como incluso perseverar, ¿no?, en ese crecimiento, en esa dirección de salida. Venimos saliendo, como se dice, del invierno. Entonces necesitamos ser constantes con nuestras ideas, con nuestros proyectos. Está bien, ¿no?, abrir y generar una lluvia de ideas, pero llega un momento donde, bueno, todo eso necesitamos contenerlo, conservarlo, nutrirlo, alimentarlo, madurarlo, ¿ya? Si no, se quedará en esa flor, por así decirlo, ¿no?, de un día, ¿no? Surgirá, desaparecerá, y ese será su impacto, ¿ya? De lo contrario, podemos, ¿no?, construir a través de esa primavera, pues en términos cíclicos, si vamos sosteniendo todo el proceso que vamos a conversar el día de hoy, pues podrá haber un árbol milenario, ¿cierto?, que fue construyéndose poco a poco. Es decir, que la paciencia vamos a necesitar incluirla en esta energía, una energía que para nada, ¿no?, tiene esta paciencia. Entonces, bueno, pues si no cultivamos al interior de esta energía esa otra energía que la equilibre, como hablamos en el encuentro anterior, pues sí se puede llegar a considerar como una situación o una etapa medio caótica que a la larga, bueno, pudiera no llevarnos, digamos, como en una dirección concreta. Eso puede ser un estilo de vida. Es decir, no necesitamos llegar a realizar una conserva de esta semilla que recién viene a brotar en esta primavera. No necesitamos ir a aquello concreto. Es decir, que va a haber personas que su estilo de vida sea un estilo de vida de primavera, ¿no? Un estilo de vida donde, bueno, pues digamos, no paran quietos, por así decirlo, ¿de acuerdo? Y que no hay un propósito concreto o definido, no hay algo que lograr, sino algo que explorar, que disfrutar. Entonces es una energía burbujeante que uno se permite, como digo, disfrutar sin la necesidad de que esa energía vaya, ¿no?, hacia un lugar más maduro o vaya hacia un lugar más concreto, ¿ya? Entonces vamos a poder entender no solamente una fase de nuestra vida, entendiéndola como, bueno, pues toda nuestra vida, 80, 90 años, no solamente es una etapa de nuestra vida, no solamente es una etapa de ese clima, de ese ambiente, sino que también hay personas que viven en esa primavera, ¿ya? Y a veces es algo que nos resulta medio, vamos a decir, como nos transmite algo de envidia, una envidia sana, en el sentido de que vemos esa ligereza, vemos esa frescura, vemos esa connotación que tiene la energía en esa persona o en ese estilo de vida de esa persona. Entonces nos damos cuenta de que no hay problemas o no hay energías densas, pesadas. Bueno, la primavera nos trae ese, bueno, ese frescor, ¿no? Ese júbilo, esa energía jovial. Entonces, esas personas que viven en esa primavera van a tener ese tipo de características y nos van a, ¿no?, cuando estemos rodeados de ellas o al lado de ellas, pues nos van a impregnar con esa energía y algo en nosotros va a querer brotar, algo en nosotros va a querer despertar. Es como un regresar, ¿no?, un regresar a veces a la vida de una situación apática o de una experiencia relativamente
vamos a decir, como incluso aburrida que podía ser el invierno, donde parece que no pasa nada, ¿no? Entonces, podemos entender la primavera en una etapa de nuestra vida, podemos entender la primavera en etapas, ¿no? Dentro de nuestra vida, en cambios, en inicios, en comienzos. Y esas características que podemos observar en la primavera, bueno, pues van a ser unas características energéticas que las vamos a poder identificar en cada una de esas situaciones, en cada una de esas épocas que vayamos a vivir, en cada una de esas personas que podamos identificar que se encuentran, digamos, como manifestando esta energía de la primavera. Y todos tenemos un comienzo, que bien pudiéramos decir que es, en términos bueno, muy generales, en la mañana, ¿no? Aparece ese gallo, da el inicio, ¿no? del día, recibe la energía de la luz regresa, aparece, ¿no? Como una energía que ya no nos permite estar en el eje horizontal, nos impulsa a levantarnos, nos impulsa a hacer cosas. Entonces ahí es donde vamos a poder observar cómo es nuestra energía de primavera. Si nos levantamos con esa alegría, si nos levantamos con esa felicidad, si nos levantamos con ese entusiasmo de querer hacer muchas cosas, aunque luego nos demos cuenta de que, bueno, pues muchas otras se quedaron, ¿no? Sin realizar. Pero en la mañana teníamos esa energía, ese entusiasmo, esa vitalidad y veíamos, ¿no? Con todo ese esplendor nuestro nuevo día y queríamos llenarlo de actividades, de cosas, de ir, de conocer, bueno, de compartir. Es decir, que en ese momento de la mañana podemos identificar cómo hemos integrado esta energía de la primavera, cómo tenemos en nosotros esa primavera. ¿Qué equilibrio podemos identificar en esa primavera? Si es una primavera que a lo mejor está, bueno, pues todavía con mucha carga de agua del invierno, con mucha carga de frío del invierno, bueno, pues a lo mejor es una primavera perezosa, vamos a decir, ¿no? Y se levanta de a poco y no tiene muchas ganas y recién comienza el día, pero no hay un entusiasmo por el hecho de que comience el día. El día va a avanzar, vamos a ir hacia el verano y a lo mejor llegamos al verano, pero la fase de la primavera no la hemos vivido con entusiasmo, no la hemos vivido con explosión, no la hemos vivido con esa frescura, no la hemos vivido con esa flexibilidad que tienen los brotes jóvenes nuevos, ese brillo en sus colores. Ahí podemos observar cómo tenemos integrada nuestra primavera y a partir de ahí vamos a poder observar cómo van a ser o cómo están siendo los comienzos de algo en nuestra vida. Y también, evidentemente, nos va a poder servir para evaluar cómo fue aquella época de nuestra vida, de cuando éramos niños, de cuando éramos preadolescentes o más o menos adolescentes, una primera juventud. Va a haber la posibilidad de observar cómo fue aquello, si nos reprimíamos, si nos inhibíamos, si nos cohibíamos, y esa energía de la primavera, en lugar de salir y explotar, pues se quedaba dentro, ¿no? Como si todavía viviera en un invierno. O si de lo contrario, pues éramos, por así decirlo, como unos loquillos que no nos podían amarrar, no nos podían sujetar y no había quien domara, ¿no? a ese niño, a esa niña travieso, inquieto, sin ese miedo, ¿no? de conocer, bueno, de pasar por todas y cada una de las experiencias que pudiera, ¿no? absorber de la vida. Esa manera de vivir aquella primavera habrá dejado, ¿no? una connotación, habrá dejado un registro en términos de memoria, en términos energéticos, en esa primavera arquetípica en nuestro mundo interior y va a dar esos matices, ¿no? Otras experiencias que vayamos teniendo, pues quizás van podando o van cortando esas ramas de esos o de este árbol que somos, de ese bueno, bosque que pudiéramos ser, y nos podemos dar cuenta de que a lo mejor sí tuvimos una etapa muy efervescente dentro de esa primavera, pero luego fuimos teniendo ciertas experiencias que fueron podando, que fueron, bueno, pues de alguna forma limitando, ¿no? Limitando la diversidad, ¿no? del flujo de energía de esta primavera. Entonces fuimos, sin darnos cuenta, perdiendo esa, bueno, como decía, esa frescura de esa primavera y llegamos a una etapa de nuestra vida que luego la entenderemos, ¿no? cuando
vayamos avanzando en este modelo, pero ¿no? Entender que dentro de cada una de estas etapas que vamos a hablar el día de hoy podemos encontrar todas ellas. Es decir, que dentro de la primavera vamos a encontrar un verano. Cuando la primavera va avanzando, ¿cierto? Pues esos brotes que antes eran verdes y eran brillantes, pues ese brillo ya no lo es con tanta intensidad y ese verdor, bueno, pues ha adquirido otros matices, ¿cierto? Entonces no es la misma primavera cuando comienza que cuando está terminando. Si vemos al clima, las estaciones, nos damos cuenta de esas sutilezas, de esos cambios. Entonces vamos a ver que dentro de la primavera también hay un aspecto cíclico, ¿cierto?, que le va a dar matices a esa primavera. Sabemos que después de esta primavera viene el verano. Y el verano va a ser como una energía que va a tener la tendencia a más o menos equilibrar toda esta explosión de energía de la primavera. El verano tiene una energía, pudiéramos decir, principalmente ascendente. Entonces todo aquello que era diversidad y podía ser en cualquier dirección, pues como si se fuera direccionando hacia un rumbo que podemos asociarlo evidentemente al sol, ¿cierto? Hacia donde crece esa planta, ese vegetal, y vamos a decir que es como una condensación de toda esa energía en una dirección. Aparece, por así decirlo, como un propósito medianamente claro, aparece una dirección medianamente clara, aparece algo que se puede ver con mayor claridad y sin esa, bueno, vamos a decir incluso multidiversidad que teníamos en esa primavera. Hay un proceso de maduración, por consiguiente la energía ya no es tan efervescente. Es cierto que todos, por así decirlo, ¿no?, tal y como están colocados los calendarios, vivimos esa época vacacional en el verano, ¿ya? Y quizás la vivimos por el tema de la temperatura, porque pudiéramos decir que es un poco más agradable, ¿no?, el relajarse en ese entorno cuando hay ese calor, ¿no? El cuerpo tiende a relajarse más y ayuda como a, bueno, pues a controlar, vamos a decir, los niveles de estrés, ¿no? Y si imaginamos, bueno, pues en verano jornadas de 8 o 9 horas a un ritmo frenético, con esas temperaturas, pudiéramos decir que los niveles de estrés pudieran aumentar mucho más. Entonces una manera de regular o de equilibrar todo ese movimiento, todo ese flujo. El caso es que en verano, bueno, pues parece como que el calendario se ha colocado de tal manera para disfrutar de esas vacaciones, ¿ya? Curiosamente, y hablando del calendario, pues los calendarios que antiguamente se utilizaban estaban vinculados a la agricultura, estaban vinculados a estas estaciones, estaban vinculados al clima. Es decir, que aunque contáramos lunas, sabíamos que el nombre de la luna era diferente en función de la época del año en la que esa luna aparecía. Y ese nombre de esa luna tenía unas cualidades, unas características que estaban asociadas a ese clima o a esa estación a la que le correspondía esa luna. Esos calendarios vinculados a la agricultura hacían que nuestra atención estuviera en contacto con la tierra, en contacto con los procesos biológicos, en contacto con esa ciclicidad, bueno, pues que esa vida, ¿no?, material tiene. En el momento que esos calendarios pues empiezan a no ser utilizados, se empiezan a incorporar festividades religiosas, se empieza a acomodar el calendario hacia ciertos intereses incluso comerciales. El caso es que esos nuevos calendarios, esas nuevas fechas, esa nueva manera de estructurar el tiempo hace que sin darnos cuenta, bueno, pues hayamos ido desconectándonos de la Tierra, hayamos ido desconectándonos de esos ciclos lunares, hayamos ido desconectándonos de ese clima, de esas estaciones, porque ahora el foco de atención está puesto en otro lugar. Quizás, como hablaba al principio, en un lugar un poco más artificial, más construido, ¿no?, desde el poder que tenemos o que creemos tener a la hora de lograrlo, y no tanto, bueno, pues un calendario que está ahí, ¿no?, y que, bueno, pues antes de llegar nosotros ya venía
digamos, como rigiendo lo que ocurría en el planeta, y quién sabe si después de marcharnos nosotros seguirá, ¿no?, ese calendario natural vinculado, como digo, a estos procesos que podemos verlos o reconocerlos en la agricultura, un calendario bueno, pues estacional, ¿ya? Entonces, ese verano, independientemente de en nuestro calendario para que esté destinado, como digo, es una energía un poquito más estable, un poquito más, bueno, calmada, relajada, si la comparamos con la primavera. Evidentemente será un poco más agitada si la comparamos con el invierno. Es una energía que nos va a dar la claridad, no solamente como horas de luz, ¿de acuerdo?, sino la claridad para visualizar cuál de todas aquellas ideas que teníamos en la primavera pues va a ser la que nos toque en nuestro mundo interno y sea la que digamos por aquí va, esta es la que vamos a nutrir, o esta es la que vamos a alimentar, esta es la que vamos a darle continuidad. Nos va a dar la capacidad como de visión, ¿ya? Y nos va a dar como esa capacidad de claridad. Si andamos como medio perdidos y pudiéramos decir que esa estrella del norte pues ya no sabemos dónde se encuentra, bueno, pues ese verano ya pudiera estar, bueno, pues como cargado con una energía que no le permita, digamos, brillar o iluminar. Ese brillo interno que tenemos pues quizás no es, bueno, pues muy impactante para aquel lugar a donde llegamos. Por más que digamos que somos seres de luz, si cuando llegamos y adquirimos presencia en un lugar, si no iluminamos y si no irradiamos esa luz del verano, pues al fin y al cabo se queda como en una idea psicológica que, bueno, medianamente se puede vivir con cierto grado de frustración porque no vemos en nosotros esa luz, no vemos ese brillo. Y ese brillo pues está inevitablemente sujeto o ligado a lo que venía como experiencia de esa primavera. Entonces va a haber una continuidad de esa energía, va a haber, como decía, una maduración de esa primavera hacia ese verano. Entonces ese sol que ahora lo vemos un poco más alto y con más intensidad, pues ese va a ser nuestra conciencia, ese va a ser nuestra alegría o nuestra felicidad, ese va a ser nuestro entusiasmo, nuestra motivación. Esa va a ser una energía que va a estar ahí y que va a dar esa sensación de calidez. Y calidez para el ser humano en términos corporales o biológicos, orgánicos, implica calidad, ¿no? Cuando uno se siente cálido en términos afectivos, pues uno puede cerrar los ojos y relajarse y sentirse en paz, en tranquilidad, como una sensación de retorno a un hogar. Un hogar que es ese calor que estaba asociado, pues queremos entenderlo, a esa, bueno, pues ese proceso, ¿no?, intrauterino, donde estábamos, sí, al interior del agua, pero no era un agua fría, era un agua cálida. Ese calor afectivo, ese calor del contacto físico, del abrazo, de la ternura. Es decir, que ese amor que a veces buscamos está asociado a este verano. Y este verano ya estamos viendo que está asociado a esa primavera. Entonces hay unas cualidades del verano para que, vamos a decir, los frutos puedan llegar a madurar, ¿no?, que cuando no las reconocemos o no las tenemos integradas en términos de equilibrio, pues nos damos cuenta de que, bueno, esos días de verano pudiéramos decir que están medio nublados, ¿no? O hay una sensación de frescor, un viento medianamente frío o tibio que no nos deja así como con esa tranquilidad de poder tumbarnos a tomar el sol y disfrutar de ese calor que penetra en el cuerpo y, bueno, pues al fin y al cabo saca cualquier humedad que pueda ser traducida en una emoción, que pueda ser traducida en una experiencia de un pasado medianamente doloroso, traumático. De ahí que en la medicina china se utiliza la moxa, ¿no?, porque entra ahí el calor y libera toda esa humedad, libera esa pesadez, libera esas energías que, bueno, pues nos impiden sonreír, nos impiden reír, nos impiden vivir la vida con alegría, con felicidad. Entonces vemos que el verano pues sí tiene una connotación con
bueno, pues esa facilidad para el gozo, para el disfrute, para el placer. Y aunque es una energía que decía que es más estable que la de la primavera, inevitablemente no nos va a dejar quietos. Entonces es una energía que nos va a llevar, ¿no?, en una dirección, nos va a dar un horizonte, nos va a dar, como decía, como un propósito, ¿ya? Entonces eh, podemos regresar, mirar a nuestro corazón, conversar con nuestro corazón y preguntarle qué son aquellas cosas que imaginamos, que soñamos, que idealizamos, las que verdaderamente nos apasionan, las que verdaderamente nos tocan en ese corazón y nos hace que ese corazón se encienda esa llama crística y vivamos con pasión aquello que, bueno, pues quizás a veces de forma natural hacemos y no le estamos dando la importancia en términos emocionales que verdaderamente tiene para nosotros. Entonces hemos construido metas o hemos construido, bueno, pues esa dirección, esos propósitos desde el intelecto, desde valores o prioridades quizás externas, artificiales, ¿cierto? Y no estamos preguntando a ese corazón que radica en este verano, ¿no?, como un centro solar, ¿cuál es eso o aquello que verdaderamente me apasiona, que verdaderamente me hace vibrar, que mi cuerpo rápido incrementa su temperatura, me hace incluso hasta transpirar? Hay algo que genera un magnetismo, que genera un grado de atracción, que genera algo que se adhiere y que hace que esos dos sean uno o lleguen a convertirse en uno. Es ese fuego, ¿no?, de la fundición donde podemos, bueno, pues como digo, vivir en ese estado de unidad, ¿no? Esa, vamos a decir, siesta que nos podemos echar en el verano, ese descanso, esa regeneración que encontramos ahí, bueno, pues proviene de un estado de unidad, de un estado de desconexión de nuestro artificio, ¿ya? De una o de un regreso a esa esencia, ¿no?, a ese fuego que como digo habita en ese corazón. Entonces el verano habla de esos propósitos, pero unos propósitos no del intelecto, sino de unos propósitos que están anclados en el corazón y por consiguiente están vinculados a esa pasión, ¿ya? Si ponemos ahí la atención, pues de todas esas posibilidades que nos brindaba la primavera, pues habrá algunas que no nos apasionen de igual manera y eso hará que llegue el verano y podamos identificar con claridad cuál es la que verdaderamente nos apasiona y poder darle continuidad, ¿no?, para seguir madurando todo ese proceso y avanzar, ¿no?, en esta ciclicidad, ¿no?, entendiendo las estaciones de esta manera como un modelo, vamos a decir, teórico para entendernos a nosotros y para entender la vida. Va a haber un proceso de maduración que nos va a llevar al otoño. Sabemos que las estaciones son 4, ¿cierto? Pasamos del verano al otoño, pero antes de llegar al otoño vamos a hablar de otra energía que nos lo vamos a encontrar como un punto de transición. Un punto de transición que va a estar entre el verano y el otoño y un punto de transición que va a estar entre el invierno y la primavera. Es decir, va a haber un eje donde va a haber una oscilación de esa energía, bueno, pues una especie de vaivén, una especie de, bueno, de balancín, donde esta energía que le vamos a, bueno, pues como digo, a denominar de transición, como una especie de horizonte entre lo que es el día y lo que es la noche, ya sea en la mañana o ya sea al atardecer, hay una energía donde tanto uno como el otro se encuentran presentes. Es decir, que tanto el verano como el otoño, o la energía llana ascendente que va de la primavera al verano, se encuentra, no se toca con esa energía, vamos a decir, descendente del otoño y el invierno. Luego veremos que esa misma energía la vamos a tener, ¿no?, como, digamos, complemento de esta etapa en un movimiento donde venimos de esa energía descendente del otoño, el invierno, y vamos hacia una energía ascendente de la primavera y el verano. Entonces hay un punto de transición. Hay un punto de transición que, si logramos identificarlo, si logramos entender que los procesos vienen en términos cíclicos, como los podemos ver en la luna, ¿cierto?
Hay una luna que decimos que es creciente, va en una dirección, y hay otra luna que vemos, ¿no?, que va decreciente. ¿Vamos hacia luna llena o vamos hacia luna nueva? Nuestros procesos son iguales, ¿no? ¿Vamos hacia el verano o vamos hacia el invierno? ¿Hacia dónde está, ¿no?, dirigiéndose la energía dentro de nuestra vida, de nuestro proceso? Estamos jóvenes, vigorosos, y nuestra energía sigue en ese ciclo, ¿no?, de maduración, o se invirtió, por así decirlo, ese movimiento, y bueno, pues el cuerpo biológico ya está dando rasgos, ¿no?, donde esa energía, vamos a decir, se va perdiendo, y vamos en la dirección del invierno. El día comienza con esa primavera, tenemos ese verano de, bueno, pues vamos a decir como de máxima iluminación, hora peak, ¿no?, de nuestra energía. ¿Y en qué momento esa energía empieza a decaer? ¿En qué momento esa energía empieza como a dirigirse en una dirección ya no hacia afuera, como hacía la primavera y el verano, sino que va a comenzar a ir hacia adentro, ¿no?, hacia el otoño y el invierno? A partir de ahí vamos a entender que ese equilibrio del que hablamos el otro día, del yin y el yang, de los excesos, de las carencias, bueno, pues este punto de equilibrio nos va a ayudar, ¿no?, a equilibrar esas dos fases. Si no entendemos que es necesario esa energía, por ejemplo, pues nuestra respiración va a ser constante. Inhalamos, exhalamos, no hay una pausa entre inhalación y exhalación. Una pausa que le da, bueno, pues todo el atractivo a la música, ese silencio, ¿no?, donde las notas, los acordes están ahí generando una armonía, pero esa armonía no la pudiéramos disfrutar si no aparece ese silencio. Cuando leemos, aparece un punto para recoger una frase, una idea, para recoger esa energía y darle salida a algo que quizás pueda venir como continuación, porque forma parte del mismo capítulo, o a lo mejor no, y es un punto final que se dice. Es decir, que independientemente de dónde o para dónde ese espacio, ese silencio, esa pausa nos vaya a dirigir, es necesario encontrarla, es necesario identificarla, es necesario manifestarla. Si llegamos al descanso del otoño y al invierno sin haber pasado por esta etapa de transición, posiblemente más que un descanso placentero, es un descanso que surge de una necesidad o a veces incluso de un problema. Es decir, que muchas patologías, ya sean psicológicas, emocionales o biológicas, vienen a raíz de que no estamos manejando un equilibrio entre este aspecto de primavera-verano, otoño-invierno, a raíz de que no identificamos estas fases de transición. No le damos esas pausas, no le damos esos descansos, no le damos esa connotación, ¿no?, donde identificamos, ya no vamos en esta dirección, la energía empieza a circular en esta otra, y si no lo identificamos, pues a veces sacamos nuestra energía vital para mantener, ¿no?, y querer alargar nuestro verano, o a veces, ¿no?, no queremos salir por el motivo que sea a la vida, a esa primavera, y retenemos esa energía, ¿no?, y nos quedamos más tiempo en ese invierno, y no estamos identificando que la energía ya vino, ya nos está despertando y nos está empujando a salir. Entonces hay otro gasto de energía vital para retener, ¿no?, ese empuje. Entonces estos procesos de transición, curiosamente, disfrutamos del sol del mediodía, ¿cierto? También disfrutamos de la luna en mitad de la noche, pero cada uno puede hacer esta reflexión. ¿Qué ocurre cuando vemos un amanecer? ¿Qué ocurre en ese momento donde estamos, por así decirlo, en esta etapa de transición, donde no es la noche, todavía no es el día, no es la primavera, no es el invierno? ¿Qué ocurre con nosotros, en ese proceso del amanecer? De igual manera, ¿qué ocurre en ese proceso de atardecer? No llega la noche, no se ha marchado todavía el día. El caso es que en ambos, digamos, momentos, dentro de este ciclo de 24 horas, curiosamente algo pasa en nosotros. El estado de contemplación, el estado de ensimismamiento al cual llegamos no es igual, no tiene las mismas características
que el que nos podemos encontrar en mitad del día, a mediodía, a las 12, a la 1, a las 2, que el que nos podemos encontrar a las 12, a la 1, a las 2 de la noche. No adquiere el mismo impacto en nosotros. Curiosamente, en ese sol de las 12 del mediodía, pues vamos a decir que estamos 100% despiertos. Es la época del verano y estamos, ¿no?, 100% activos. A las 12 de la noche pudiéramos decir, a día de hoy con el tema de los celulares puede ser que no sean las 12 y sean las 3 de la mañana, pero bueno, el caso es que en esa hora pudiéramos decir que estamos 100% inactivos, ¿no? Uno mira el cuerpo y se da cuenta de que la persona no está ahí, se marchó, está viajando en el mundo onírico, no se encuentra presente, ya 100%, vamos a decir, ausente o vacío. Curiosamente, en estos procesos de transición, pues vemos que estamos presentes porque somos conscientes, estamos ahí viendo el anochecer o viendo el amanecer, pero al mismo tiempo tenemos, ¿no?, un grado de abstracción, un grado de ensimismamiento, un grado de interiorización. Es decir, que esas dos energías están ahí, se están encontrando y volvemos a tener la posibilidad de vivir o experimentar esa unidad de la que hablábamos. Entonces estos procesos son sumamente, bueno, vamos a decir como regeneradores en términos biológicos, son sumamente reactivadores en términos existenciales, nos van a dar la posibilidad, ¿no?, de conectarnos con nuestra propia naturaleza íntegra, nuestro aspecto masculino, nuestro aspecto femenino, lo racional, lo emocional, bueno, el cielo, la tierra, como lo queramos entender. El caso es que necesitamos identificar estos momentos de transición para ver si la energía va en términos ascendentes o si la energía va en términos, vamos a decir, descendentes. Si vamos hacia ese eje vertical y nos levantamos y comienza el día, o si vamos hacia ese eje horizontal, nos tomamos, nos relajamos y damos por terminado el día. Y así con cualquier proceso, con cualquier experiencia, con cualquier situación de la vida, ya sea el comienzo de un nuevo trabajo y el término de un nuevo trabajo, el comienzo de una relación y el final de una relación. Antes del comienzo y antes del final va a haber algo que podemos intuir y podemos saber que viene algo nuevo o que se está marchando algo que ya teníamos o que veníamos disfrutando o experimentando. Entonces, tenemos este periodo de transición que nos va a llevar, dentro del círculo que estamos observando, al otoño. Entonces el otoño va a ser una energía que va a tener unas características parecidas a la de la primavera, pero al otro lado del cuadrante. Por consiguiente, también nos va a llevar como a recoger toda esa energía que en la primavera habíamos, digamos, como expandido, como hecho explotar, ¿cierto? De ahí que se guardan las cosas que maduraron, pues se guardan en conservas, ¿no? Y nos rellenamos de frascos, bueno, queremos toda esa energía que brotó, la queremos guardar, ¿no? La queremos empezar a traer hacia adentro, ¿no? Algo va a ocurrir en nuestro mundo interior que requiere de esa energía. Si este otoño pues no lo vivimos con esa naturalidad, pues vamos a seguir hacia afuera y por consiguiente no vamos a recuperar esa energía y cuando lleguemos al invierno nos vamos a desplomar de una. No vamos a poder disfrutar de ese proceso del recogimiento, ¿no? De podernos sentar tranquilamente a leer, a escuchar música. Es decir, es un proceso de relajación activa, no una relajación absoluta que vamos a encontrar en el invierno. Hay algo, hay un componente de presencia en nosotros, pero que nos va a servir para ir, ¿no?, como trayendo esa energía de regreso a casa después de toda esa experiencia. Entonces va a haber la posibilidad de recuperar aquello que realmente tiene valor, ¿no? Si observamos esos calendarios de la agricultura, pues estamos, ya tenemos la cosecha y tenemos todo guardado, ¿no?, en el hogar. Entonces hay una sensación de abundancia diferente a la que teníamos en la primavera. La primavera era una abundancia de posibilidades y aquí es una abundancia concreta, se ha concretado en algo, ya hay algo materializado, ha habido un producto final, ha habido una elaboración que se ha llevado a un término. Y desde ahí es que podemos encontrar ese relajo o ese descanso
vamos a decir, como un reconocimiento a nosotros mismos por haber sostenido un proceso, por haber visto con claridad para dónde era. Es decir, que aquí estamos haciendo un cierre consciente de algo que ya se ha logrado, algo que se logró en ese verano o en ese proceso de, de cambio, de esa polaridad ascendente, descendente del yang y del yin. Aquí estamos recogiendo esa energía y estamos recogiendo, bueno, pues todo lo que viene, ¿no? A traer aquellos logros, aquella consumación que ocurrió en ese proceso de maduración. Entonces, si al cerrar el día pues no somos conscientes de este otoño, pues no nos vamos a dar cuenta de todo lo que hicimos durante el día que nos permitió, bueno, pues o seguir adelante con nuestras pretensiones, nuestros propósitos. Es decir, cómo podemos reconocer, cómo podemos valorar y cómo podemos premiarnos a nosotros mismos por todo lo que hemos hecho en ese día. El compromiso que hemos tenido con nosotros mismos de cuidarnos, de amarnos a nosotros mismos, de ser fieles a nuestros principios, a nuestros valores, todo lo que hemos hecho en términos logísticos, todo lo que nos hemos implicado en lo que era necesario, ¿no?, para hacer este cierre del día. Cómo podemos reflexionar sobre cómo fue nuestro día, qué cosas pudiéramos, digamos, rescatar, darle valor, premiárnoslas y agradecernos a nosotros mismos, y qué cosas podemos reconocer desde una crítica constructiva. Ya, si no tenemos saludable la época del verano y de la primavera, cuando lleguemos aquí va a ser un juicio muy destructivo, una crítica muy destructiva. Vamos a estar castigándonos a nosotros mismos porque no hemos cumplido con las metas, con los sueños, no vimos con claridad, no disfrutamos en plenitud de esa primavera. Es decir, que va a haber una sensación medianamente desagradable hacia nosotros mismos y se va a construir, ¿no?, una autocrítica destructiva. Pero este otoño nos permite generar una crítica constructiva y, por consiguiente, en el siguiente ciclo ver cosas que podamos cambiar, mejorar, potenciar, alimentar, nutrir, para todavía enriquecer más, ¿no?, la siguiente primavera y, por consiguiente, hacer brillar con más intensidad ese sol del verano. Entonces el otoño es un cierre para un día, un cierre para un ciclo, como fue nuestra vida. Dejamos nuestra vida o nuestra época laboral, le podemos llamar, por ejemplo, jubilación, ¿no? Y ahí tenemos la oportunidad de rescatar, ¿no?, de rememorar todo lo que, por dónde pasamos, cómo lo hicimos, cómo lo dejamos de hacer, cómo lo pudimos hacer. Si todo ese proceso lo hacemos día a día, cuando llega esa etapa de la vida, cuando realmente llegamos a la etapa del otoño en nuestra vida, pues va a haber una sensación de plenitud, va a haber una sensación de gozo, de dicha, por todo lo que entregamos, por todo cómo nos entregamos, por todo lo que hemos recogido, ¿no?, recolectado de todos aquellos frutos o semillas. Es decir, que va a haber un otoño placentero, gozoso, porque nos va a dar también la oportunidad, como digo, de recuperar esa energía, y con esa energía que estamos recuperando quizás no exploremos muchas cosas nuevas, porque no es propiamente una época de primavera, aunque ya dijimos que dentro del otoño va a haber una primavera, y quizás sí tengamos el tiempo y las ganas de probar cosas nuevas, quizás no tantas ni con tanta intensidad como si fuera verdaderamente una época de primavera, pero va a ser en ese otoño la posibilidad de, pues cosas que a lo mejor no le dimos prioridad, ahora las podemos poner en prioridad, ¿no? Cosas que estaban ahí medianamente, pues esperando a su momento, quizás este sea el momento para ellas. Entonces tenemos la posibilidad de disfrutar nuevamente de la vida como si fuera por primera vez. Si llegamos aquí y no hemos, digamos, como digo, vivido en armonía o en equilibrio esa primavera, ese verano, pues el otoño de nuestra vida pues será un otoño, bueno, medianamente amargo, medianamente ácido, medianamente, va a tener unos sabores, ya, que quizás en términos de sensaciones no van a ser todo lo agradables que nos gustaría, ya. Entonces llegar al otoño con ese dulzor de esa fruta madura pues va a permitir que, pues tengamos la posibilidad, ¿no?, de, como digo, vivir, ¿no?, una nueva primavera. De hecho, se dice en lo coloquial, ¿no? Es como que uno llega a esta época de la vida y es como, oye, tengo la posibilidad, ¿no?,
ocurre, ¿no? Los abuelos cuando se relacionan con los nietos tienen la oportunidad de hacer las cosas de forma diferente a como lo hicieron con sus hijos, ¿no? Tuvieron todo el proceso de maduración de las otras estaciones y ahora se dan cuenta de que frente a estas situaciones pues mejor utilizar este carácter o mejor decirlo con este estado de humor o mejor ciertas cosas ni decirlas o ciertas cosas que se reprimieron en su momento pues mejor las decimos y no creamos problemas a futuro o dificultades a futuro. Es decir, que es una época donde vamos a poder, como digo, hacer una autoobservación, vamos a poder hacer una autocrítica constructiva y desde ahí, bueno, nos vamos a preparar. El hecho de generar las conservas, lo que estamos haciendo es preparar la época que va a llegar del invierno. La vamos a disfrutar en otoño, sí, vamos a disfrutar, pero ese gozo, ese disfruto del otoño, mientras que el de la primavera no se tenía la claridad de que era para, digamos, esa o ese esplendor del verano, no había el foco en algo más allá, no se veía un futuro, ¿no? La primavera es una energía muy del presente, ¿ya? El otoño es una energía también del presente, pero sí tiene la claridad de hacia dónde va, ¿no? Esa experiencia que ya lleva recorrida le permite saber e intuir que va a llegar un invierno y por eso prepara esas conservas. Es decir, que toda esa autocrítica, toda esa preparación, todo ese absorción o esa recolección de esa energía es para preparar ese invierno. Es invierno que lo podemos ver en relación a la noche, ¿no? Y bueno, pues si es otoño, es placentero, pues nos vamos a quedar dormidos lentamente, plácidamente, y va a haber un grado de satisfacción por todo el día, ¿no? Realizado, consumado, y nos vamos a poder entregar, ¿no? Al mundo onírico con total tranquilidad, con total paz o serenidad. Si hay una autocrítica destructiva, pues nuestra mente, nuestro subconsciente, la energía que va a predominar en el invierno, pues va a ser una energía acechante, amenazadora, temerosa, los sueños van a ser intranquilos, medianamente les vamos a dar la connotación de pesadillas, va a haber una connotación, bueno, pues va a tener esa característica que vemos en el invierno, en las sombras, en los lugares fríos, húmedos, oscuros. El cuerpo se pone en alerta, el cuerpo se pone en tensión, es amenazante, el cuerpo necesita esa temperatura, por eso agradece el verano. Y aquí en el invierno es una situación de riesgo, es una situación relativamente compleja, no es el hábitat natural, ¿no? Puede haber esquimales, pero si nos damos cuenta, comen prácticamente pura grasa, proteína y están arropados con pieles, es decir, hay unas barreras, ¿no? Frente a ese invierno o ese frío del exterior, frente a esa humedad del exterior. Necesitamos un lugar de tranquilidad, necesitamos un lugar de seguridad, de ahí las construcciones, las casas, los hogares, que sí están construidos para disfrutarlos durante el día, pero realmente esas cuevas que buscábamos cuando eran nómadas, esas casas o esos hogares que a día de hoy utilizamos, de forma inconsciente estamos visualizando en dónde vamos a estar tranquilos para descansar, en dónde vamos a estar tranquilos para relajarnos y dejar el cuerpo. Sabemos que es un periodo de tiempo, como le pasa a la serpiente cuando cambia de piel, ¿no? Se va a un lugar seguro, se mete en una cueva bajo piedras y ahí puede cambiar la piel porque sabe que en ese momento ya no es un depredador, se convierte en una presa. Algo así nos pasa a nosotros. Hay un proceso, ¿no? Donde dejamos el cuerpo, nos vamos y estamos muy expuestos, estamos realmente siendo vulnerables, con un grado, bueno, digamos como de vulnerabilidad lo suficientemente alto como para realizar esa experiencia o tener esa experiencia en el mayor contexto de seguridad. Y cada uno de nosotros vamos a encontrar esa seguridad, cada uno de nosotros vamos a encontrar esa tranquilidad. Va a ser diferente, como decía antes, en diferentes territorios, en diferentes, digamos, incluso estratos sociales. No todos van a buscar las mismas características en lo concreto, aunque en lo profundo, en lo existencial, sí vamos a buscar todos lo mismo. Necesitamos esa tranquilidad.
ya sea que duerma al lado de los amigos, ya sea que duerma al lado de la familia, ya sea que duerma al lado de la pareja, ya sea que duerma en esta casa con tantos cerrojos y verjas, con la alarma y con perros, ya sea que esa tranquilidad en este momento la vamos a buscar. Entonces el otoño venía a generar esas conservas para tener un alimento, para tener una nutrición, en un momento donde todo eso, la tendencia es a desaparecer. ¿Cómo son esos inviernos en nuestra vida? ¿Cómo son los finales de una relación? Nos quedamos fríos, nos quedamos eh, vacíos de algo, y nuestra primavera irá a buscar llenarse de algo que no somos nosotros mismos. Nos despedimos y decimos adiós en un aeropuerto con lágrimas, con pena, con tristeza, o nos despedimos con alegría, con entusiasmo, que te vaya bien, ojalá, ¿no? Que todo aquello que encuentres sea maravilloso, espléndido, disfruta, diviértete. Nos quedamos apegados de aquel otoño, de aquel verano que ya pasó, que ya se fue, que posiblemente no regrese, seguramente no lo va a hacer, pero nuestra psique creemos que pudiera haber, ¿no?, la posibilidad, y ahí nos queremos aferrar, ¿no?, a algo que ya no está. O realmente somos valientes y hacemos ese cierre, hacemos ese término con el entusiasmo de que hay un mundo nuevo por conocer y por descubrir en un horizonte que a lo mejor ni siquiera todavía podemos ni imaginar. No sabemos cómo será esa primavera, puesto que todavía hay un proceso de transición de ese invierno a esa primavera. ¿Cómo será ese niño que va a nacer? Este cierre, cuando se hace de forma consciente y viene cargado de esta energía, vamos a decir, luminosa, esta energía constructiva, bueno, pues también puede ser una época placentera, ¿ya? Nos podemos entregar a la muerte con placer, con gozo, con satisfacción, con curiosidad de saber qué habrá del otro lado, ¿ya? Podemos entregarnos al mundo de los sueños para ver qué pasa, ¿no?, en ese onírico, en ese mundo que no es este visible, este tangible. Si tenemos esa conexión con la vida en términos energéticos, será también más fácil, ¿no?, despertar sueños lúcidos, despertarnos al interior de los sueños, tener incluso voluntad dentro de los sueños y empezar, ¿no?, a vivir como una realidad esos sueños. Tenemos la posibilidad de entregarnos con satisfacción, con plenitud, con gratitud, con una sonrisa. ¿Cómo es ese invierno en todos nosotros? ¿Ya? ¿Cómo es el invierno de aquellos que nos precedieron? Y cómo vivimos ese invierno, ¿no?, que es cada uno de nuestros días en su término, y desaparecemos y no estamos, nos quedamos completamente, vamos a decir, como viviendo desde ese inconsciente, y por más que el mundo continúe y siga, bueno, pues funcionando, nosotros no estamos ahí presentes, hemos desaparecido. Podemos observar, ¿no?, porque todo eso va a dar la connotación de esa energía que va a ser, ¿no?, la que luego, cuando despierte la primavera, va a estar en la profundidad de esas raíces, por así decirlo, ¿ya? Entonces, en función de cómo vayamos cuidando estas fases, en función de cómo vayamos manejando de forma consciente estos ciclos, bueno, pues viaje circular, ¿no?, de transmutación de una energía a otra, que denominamos estaciones, y vayamos incorporándonos de forma consciente, con presencia en cada una de ellas, vamos a poder identificarnos a nosotros dentro de este ciclo, de estos bailes. Vamos a poder identificar a las personas en cuál de cada una de ellas se encuentra en relación a toda su vida o en relación a una experiencia concreta de su vida. Vamos a poder identificar cómo se guardaron las memorias, ¿ya?, que rigen cada una de nuestras estaciones, y cómo vamos a poder reprogramar o recodificar cada una de esas estaciones. Qué prácticas, qué ejercicios, qué rutinas, qué podemos incorporar a nuestro estilo de vida para cambiar la connotación de cada una de estas estaciones. Entonces el hábitat está ahí afuera,
Sí, nos vamos a relacionar con las estaciones, cómo es mi relación con la lluvia, cómo es mi relación con la niebla, cómo es mi relación con la noche, con el día. Hay algo que me agrada, hay algo que me desagrada, hay algo que me atrae, hay algo que me hace correr y huir. Puedo ver, ¿no?, cómo es mi relación con ese hábitat, puedo regresar a la tierra, observar la naturaleza, cómo es la naturaleza en esta época del año, cómo es esa misma naturaleza en esta época del año, cómo cambian los paisajes. Nos podemos conectar con todo ese entorno, pero también necesitamos entender que todo ese entorno se habita en nuestro interior y que se ha construido en nuestro mundo interno también. Unas estaciones se han construido en nuestro mundo interno, una estructura psicoemocional regida por las características energéticas que han ido adquiriéndose a través de todas nuestras experiencias y a través de las experiencias de los anteriores que estuvieron, digamos, acá por donde nosotros estamos transitando. Entonces, ¿qué de todo eso podemos adquirir y ponerlo, por así decirlo, en nuestro servicio? ¿Qué de todo aquello podemos, pues rechazar y decir, no, esto necesita generar un cambio y para que estas estaciones tengan otros matices, vamos a cambiar estas memorias, vamos a cambiar esta forma de relacionarnos con estas estaciones o con estos climas, tanto internos como externos? Y como decía al principio, pues un modelo que nos va a permitir entender en términos teóricos la vida en términos generales, amplios, nuestra vida en términos individual, procesos al interior de nuestra vida, días, obviamente. Vamos a poder entender a un otro dónde se encuentra dentro de este modelo, dentro de este sistema de observación. Y como decía, nos va a permitir conectarnos nuevamente con ese entorno, con ese hábitat natural, planeta Tierra, y por consiguiente nos va a despertar nuestra propia naturaleza si buscamos mirar la vida y entender la vida a través de un modelo que está basado en estas leyes naturales del clima, de las estaciones. Así que, como decía, una mirada general, amplia, de este Tao en las estaciones, que viene a complementar o a nutrir lo que vimos en el anterior encuentro, y que nos va a dar la posibilidad de luego entender en el siguiente módulo, en el siguiente ciclo, por qué ciertas prácticas, por qué ciertas técnicas, y dónde cada una de esas prácticas y dónde cada una de esas técnicas va a intervenir y va a generar, ¿no?, un cambio, va a nutrir o va a enriquecer, ¿no?, en nuestro mundo interno. Así que continuaremos con todo este ciclo, ¿no?, de nuestro pez koi en dirección a esa puerta del dragón, que cada vez, vamos a decir, la tenemos más cerca, podemos medianamente intuirla, vamos acercándonos pasito a paso, manteniendo estas miradas generales que tenía esta guía, de la que hablamos, ¿no?, del estilo de vida de este místico moderno. Empezaremos prontamente con el siguiente módulo, que será como esa alquimia, ¿no?, esa transformación, realmente, ya unas técnicas o unas prácticas que vengan a generar o a imprimir un impacto, ¿no?, en esos ejes que hablamos del entorno, de la estructura psíquica, de nuestra estructura energética, en fin, algo un poquito ya, más en profundidad para avanzar en toda esta transformación. Así que sin más, el día de hoy nos despedimos, nos vemos en el próximo encuentro. Gracias por estar ahí.